Y bueno, empezamos entonces con la clase 6. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a desarrollar las secciones 2.1c hasta 2.1g del libro BJ7, donde seguiremos hablando del fenómeno de la carga axial, de las barras sometidas a carga axial, ¿no? El ejemplo que ven ahí es de una armadura, una estructura de puente vehicular, donde pues principalmente los elementos estructurales son bielas, ¿no? Son elementos de dos fuerzas, es decir, barras sometidas a carga axial, porque los nudos se consideran como nudos flexibles. Estos nudos son como si fueran pines o articulaciones, ¿verdad? Y eventualmente sobre estos actúan una serie de fuerzas, las que están actuando sobre las barras, ¿no? O sea que si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de alguno de estos pines, voy a tener muchos elementos jalando sobre este, ¿no? Por ejemplo, acá esta brida superior, seguramente en tracción, esta diagonal, esta montante, algunas en tracción, otras en compresión, y que van a estar actuando, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, sobre este elemento, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen el corte, seguramente la fuerza de la brida superior viene en sentido contrario, digamos, estas dos fuerzas, la de las diagonales también vienen así, ¿no? Y la de la montante viene en esta dirección. Entonces, al final, uno puede analizar este pin o este perno como si estuviera sometido a corte múltiple, ¿no? Y como hemos visto con las estrategias de las clases anteriores, podemos saber cuánto es el esfuerzo cortante máximo, ¿no? Es decir, en conexiones siempre tendríamos que estudiar eso. Y en las barras también, ¿no? Ya sabemos que hay barras que están sometidas a tracción, podemos averiguar su esfuerzo normal máximo, su esfuerzo normal promedio en realidad, ¿no? En cada una de las barras. Si es tracción, también en la zona de área reducida podría ser mayor. Si es compresión, bastaría con chequear solamente en la zona media. Así, resumo los temas más importantes que hemos visto en las primeras clases en el curso, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a abordar el capítulo 2 de nuestro libro, con la introducción al esfuerzo y la deformación, y en particular hablaremos de la ley de Hooke, el comportamiento elástico y plástico, el fenómeno de la fatiga y las deformaciones de elementos sometidos a carga axial. Ya son los 4 temas que pretendo desarrollar hoy en esta clase. Y vamos a empezar con la ley de Hooke, que seguramente muchos conocen, ya están familiarizados. De hecho, les voy preguntando a ver quién me puede decir de qué se trata la ley de Hooke. A ver, Flavio de la Cruz. Sí, profe. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Flavio. Ya, la ley de Hooke es una ley que determina el desplazamiento con la constante K, que relaciona. ¿Y cómo se calcula ese desplazamiento? Bueno, la fuerza es igual a K por el desplazamiento. Ok, bien, esa es una relación directamente proporcional, ¿verdad? Ok, ya, vamos a entrar un poco en detalles sobre esta ley, sobre todo aplicada a lo que hemos estudiado en la última clase, que viene a ser el diagrama de esfuerzo de formación de los materiales, ¿no? A ver, recordemos primero lo que sucedía en la clase anterior cuando analizamos distintas varillas que estaban compuestas del mismo material, ¿no? Tomando como referencia una varilla que tiene estas propiedades, ¿no? Digamos, eh, primero que es una barra prismática, tiene un área de sección transversal igual a A, tiene una longitud L, ¿no? Que digamos es una longitud inicial, y cuando se somete a una carga P, sufre una elongación delta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo duplico la carga y al mismo tiempo duplico el área de la sección transversal? Se entiende que el esfuerzo permanece constante y el esfuerzo se mide como P entre A o como 2P entre A. ¿Y qué pasa cuando duplico la longitud de la barra, ¿no? Manteniendo las demás variables como constantes, es decir, sometido a la misma carga axial y con la misma sección transversal? Sucede pues que la elongación también se duplica. Eso significa que lo que permanece constante es la deformación normal unitaria, que en este caso es 2 delta entre 2L, o sea, delta entre L. La misma deformación que el de la barra original.
Por lo tanto, podríamos decir que observamos que la relación entre el esfuerzo normal sigma y la deformación unitaria normal epsilon no depende de las dimensiones del elemento. ¿Ya? En esencia son valores que pueden representar el comportamiento de un mismo material. Además, habíamos dicho que para obtener la curva esfuerzo de formación de un material, comúnmente se lleva a cabo un ensayo, ¿no? Sobre una probeta, como la que ven ahí, en la cual colocamos dos marquitas, digamos, de dimensiones, de distancia entre ellas conocida, una distancia inicial, la cual denominamos L sub 0. La máquina se suele llamar máquina universal. Se aplica una carga P que está centrada, ya para no producir el fenómeno de la flexión o el momento flector, sobre una barra que tiene sección transversal uniforme con una longitud inicial base igual a L sub 0. Y progresivamente se van registrando los valores tanto de la carga aplicada P como la elongación delta. La elongación delta es muy fácil de medir porque lo hacemos a partir de la longitud base. Y entonces Robert Hooke, ahí tenemos un retrato de él, ¿no? El famoso científico que vivió en Inglaterra entre el 1635 y 1703, es considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, ¿no? Él realmente, antes de formular su ley, pues hizo muchas pruebas, muchos ensayos, ¿no? En documentos como el que ven ahí, ¿no? Donde mostró algunas de sus observaciones como resultado de estas pruebas o ensayos, ¿no? La ley de Hooke es muy simple y en su versión original fue enunciada de manera más sencilla, indicando que así como la extensión es la fuerza, ¿no? O sea, esa es, digamos, la versión original de la ley de Hooke. Así como es la deformación, también es la fuerza. O sea, quiere decir que hay una relación proporcional tanto en la fuerza como en la elongación, ¿no? Y el desarrollo de experimentos sobre resortes, ¿no? Como vemos aquí, yo tengo un resorte en su dimensión original, digamos. Si yo le voy aplicando cargas que primero son relativamente bajas, aparecen elongaciones o deformaciones, ¿no? De repente, bajo una carga P sub 1, una elongación X sub 1, ¿no? Bajo una carga mayor, como ven aquí el doble, ¿no? Por ejemplo, 2 veces P sub 1, voy a tener una elongación que también es como la fuerza, o sea, 2 veces X sub 1. Si para P sub 1 es un X sub 1, para 2 veces P sub 1 es 2 veces X sub 1. Y en general así, ¿no? O sea que si la fuerza aquí es N veces P sub 1, la elongación también será N veces X sub 1, ¿correcto? Así como la extensión es la fuerza. Eso es lo que dijo el señor Robert Hooke. O sea, ¿no? Miren, ahí está. Fácilmente, si llamamos delta a esa extensión y P a esta carga, la relación entre estas dos magnitudes es directamente proporcional. Si duplico la carga, se duplica la elongación. Y como hablamos de que es una relación proporcional, el gráfico de esa función es una línea recta, por lo tanto, esta magnitud es una constante que se le suele llamar la pendiente de esa línea recta, ¿no? En realidad, a este parámetro en estructuras se le suele llamar rigidez, ¿ya? Coeficiente elástica del resorte también se le llama en la física básica, porque ahí es donde uno empieza a estudiar esta famosa ley de Hooke, ¿no? Entonces resulta que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y si es que nosotros aplicamos la ley de Hooke para nuestra curva esfuerzo-deformación, es decir, para el comportamiento de los materiales. Entonces existe también una línea recta, ¿no? La que vimos en todos esos diagramas, donde sigma y epsilon están relacionados linealmente entre sí. Y esa pendiente es lo que vamos a llamar el módulo de elasticidad, ¿no? Recordemos el diagrama esfuerzo-deformación de un material dúctil, como era el acero dulce, ¿no? Donde sigma versus epsilon tiene toda esta historia. Hay una zona elástica, hay una plataforma o meseta de fluencia o cedencia, hay una zona de endurecimiento por deformación y hay una caída que se llama estricción, ¿no? Se conoce como la zona de tensión post máxima, ¿no? Algunos puntos interesantes eran, por ejemplo, por aquí el límite de proporcionalidad,
el límite elástico, el límite de cedencia, ¿no? El módulo de elasticidad, en fin, el esfuerzo máximo, el esfuerzo último o tensión máxima y el esfuerzo de fractura o rotura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño, solemos utilizar este valor que se llama el esfuerzo último, ¿no? Lo dividimos entre un factor de seguridad y seguramente nos dará un esfuerzo admisible que por lo general está dentro del rango lineal y elástico, ¿no? Y es justamente donde allí se va a cumplir la ley de Hooke, donde sigma y epsilon están relacionados directamente a través de esta constante de proporcionalidad E, que es denominado el módulo de elasticidad del material. Entonces, sigma es directamente proporcional a epsilon por la ley de Hooke. Entonces, la curva de esfuerzo de formación del acero sometido a tracción pura, como hemos dicho, muestra varios puntos característicos, ¿no? Alrededor de esta interacción, ¿no? De esta zona, vemos que hay un punto que se llama el punto B, ¿no? Donde el esfuerzo asociado se conoce como sigma P, se conoce como el límite de proporcionalidad, ¿no? Un poquito más arriba está el esfuerzo de fluencia, conocido como sigma sui, en inglés se dice yield point. Más arriba, un poquito más arriba de ese punto está el límite elástico, ¿no? Que lo que refleja ese punto es el máximo valor de esfuerzo al que puede someterse el material, de tal manera que pueda sufrir descarga sin deformación. O sea que si yo dejo de aplicar la carga, regreso hasta este origen, ¿no? Sin mayor daño o sin ninguna deformación remanente, ¿no? Si yo me voy más allá, por ejemplo, si llego hasta este punto y dejo de aplicar la carga, pues entonces la descarga ya no se produce por la misma ruta, la descarga ahora se produce de forma paralela a la recta inicial. Y si mi esfuerzo se convierte en cero, resulta que aquí aparece una deformación. Una deformación, llamémosle permanente, ¿no? Y lo que eso significa es que el material queda deformado. Esa es la definición de ese límite elástico, ¿no? El punto hasta el cual el material puede regresar a su estado original. Después teníamos el esfuerzo último que está asociado a este valor, ¿no? Por aquí está acotado, que es el máximo esfuerzo, y el esfuerzo con el cual se rompe se conoce como el esfuerzo de rotura o breaking point. Esa era una curva de esfuerzo de formación típica para un material dúctil como es el acero. El tratamiento del acero puede hacer variar el esfuerzo de fluencia, el límite de proporcionalidad y el esfuerzo último del material. Quiere decir que si yo construyo o fabrico variantes del acero, por ejemplo, con contenido de carbono distinto, ¿no? Como por ejemplo hierro puro, ¿no? Si yo considero hierro puro, de hecho el hierro también es un elemento constituyente del acero, así como el carbono, ¿no? Vean que este puede tener un determinado esfuerzo de fluencia, ¿no? Claramente por aquí, un esfuerzo último y también un límite de proporcionalidad, ¿no? El acero A36, que es el acero convencional, también tendrá su propio esfuerzo de fluencia, su propio esfuerzo último y también su límite de proporcionalidad, ¿no? Que es justo donde termina la línea recta. En fin, este es el acero de alta resistencia que usualmente se utiliza para pernos. Los pernos son los puntos sensibles en una estructura, porque si falla un perno, imagínense, se rompe un perno, se desconectan los elementos y el sistema puede colapsar, así que tienen mayor resistencia que los elementos importantes. También tiene su propio límite de proporcionalidad, su propio esfuerzo de fluencia y su propio esfuerzo último, ¿no? Y aquí tenemos un acero de mucho más resistencia que más bien incluye alguna aleación, ¿no? Y miren su esfuerzo último que está por un orden mucho mayor. Entonces, esto es para mostrar que podríamos tener aceros con diferentes propiedades. La desventaja que tenemos con el acero cada vez más resistente es que tiene menos utilidad, ¿no? O sea, no tiene esta plataforma de fluencia típica. Noten aquí cómo hay una plataforma de fluencia bien marcada, ¿no? Por aquí también, pero por aquí ya desaparece, ¿no? Miren cómo esto se convierte en una curva y no hay una plataforma de cedencia
clara como en los demás casos. O sea, ganamos resistencia porque el esfuerzo último es mayor, pero perdemos, por otro lado, capacidad de deformación. Inclusive la deformación última con la cual se rompe, llamémosle epsilon sub u, miren cómo se va acortando a medida que yo mejoro la resistencia del acero. De hecho, para este que es el más resistente, tenemos un valor de deformación última muy pequeña en comparación al hierro puro. Ahí está, ¿no? No es tan resistente, pero es más dúctil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tienen en común todos estos materiales? Pues como ya lo pregunté en la clase anterior, tienen la misma rigidez, o sea, tienen esa misma pendiente en la parte elástica, ¿no? En la parte lineal, sobre todo. Y esa rigidez es lo que nosotros hemos llamado módulo de elasticidad, ¿no? Y además en toda dirección, o sea, si el material se deforma en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z, tiene el mismo módulo de elasticidad. Ese tipo de material se conoce como un material isotrópico, porque tiene las mismas propiedades en toda dirección. Bueno, hay que tener en cuenta que algunos materiales no son isotrópicos, por lo tanto se les llama anisotrópicos, como por ejemplo algún sistema constituido por una matriz y reforzado por fibras. Se conocen como materiales compuestos, ¿no? Es en la dirección de las fibras que se tiene más resistencia. Un ejemplo típico de esto es una losa de concreto armado, porque una losa de concreto armado tiene pues varillas de acero, ¿no? Acá tenemos varillas que están dispuestas en una dirección, por ejemplo en la dirección X. Y está claro que si yo aplico una fuerza axial en la dirección X, el material es más resistente a que si yo lo aplicara en la dirección Z, ¿no? P sub X o P sub Z. Porque tenemos a las fibras paralelas a la dirección X y en esa dirección tiene un módulo de elasticidad que es mayor, ¿no?, que el módulo de elasticidad en la dirección Z. Estos tipos de materiales se conocen como anisotrópicos, ¿ya? Y ejemplos de estos podemos encontrar también en la naturaleza, como el caso de la madera, ¿no? Basta con mirar cómo crece un árbol, ¿no? El tronco de un árbol, en el cual podemos ver que más bien por la forma como crece, ¿no? En dirección radial, digamos así, con capas que van circundando cada vez a la capa previa, pues las propiedades no son iguales en toda dirección. No es un material isotrópico, ¿no? Si yo tomo por aquí un elemento infinitesimal, ¿se acuerdan del cubito que hemos estudiado, no? Si lo deformamos en un sentido, no va a ser igual a que lo deformemos en la otra dirección. Va a tener módulos de elasticidad diferentes. En particular, cuando en dos direcciones son diferentes, se le llama un material ortotrópico, ¿no? Ortotrópico significa que la madera tiene propiedades únicas e independientes en las tres direcciones ortogonales, ¿no? Las tres direcciones que son mutuamente perpendiculares entre sí. Quiero decir, la dirección radial, la dirección de la fibra y la dirección tangencial, ¿no? Son tres direcciones en las que se consideran diferentes propiedades. Y ahí tienen otro ejemplo, sobre todo materiales compuestos por diferentes materiales, por ejemplo, capas con diferentes espesores de fibras, o a veces fibras paralelas en una sola dirección, ¿no? Entonces, esto es la ley de Hooke, ¿ya? Que define el módulo de elasticidad y que cuando funciona o existe en toda dirección se le llama isotrópico al material, y si no es así se le llama anisotrópico, ¿no? Eventualmente, cuando tengo tres propiedades únicas paralelos a los ejes cartesianos, se le llama ortotrópico, como es el caso de la madera. Ahora, discutamos un poquito el concepto del comportamiento elástico versus el comportamiento plástico, ¿ya? Para esto recordemos la idea de que en un ensayo de tracción, si a mí se me ocurre hacer la descarga, ¿no? O sea, yo tengo por aquí una probeta, que puede ser una barrita de acero corrugado, ¿no? Le estoy aplicando una fuerza P, ¿ya? Y digamos que esto me permite dibujar mi diagrama de esfuerzo de formación porque sigma es igual a P entre A, donde A es el área de la sección transversal, y epsilon es igual a la elongación dividido entre la longitud inicial, ¿verdad?
Entonces, si a mí se me ocurre cargarlo hasta el punto B, yo sé que ahí está el límite de proporcionalidad, pero si lo cargo hasta el punto C y dejo de aplicar la carga, ¿no? Descargamos, en otras palabras, resulta que el elemento regresa a través de esta trayectoria, ¿no? Y termina en el punto D. Por lo tanto, tengo aquí una deformación que es permanente, ¿no? Entonces, esta parte o tramo AB se le conoce como una carga elástica. Del punto B hacia el punto C, la carga es inelástica porque ya tengo un comportamiento que ya dejó de ser lineal y además el material ya no recupera su forma original. Ese es el concepto de inelasticidad. Y la trayectoria CD es la descarga lineal porque lo hace con la misma pendiente que la carga inicial. Y entonces esta distancia, ¿no?, que estoy acotando aquí, la distancia D, es lo que se define como la deformación plástica o la deformación permanente. Y esto es lo que se llama comportamiento plástico. El comportamiento elástico se desarrolla en la curva AB y el comportamiento plástico posterior al punto B, que puede ser en la trayectoria BC, ¿no? Entonces, en un ensayo de tracción, también la recarga es lineal y mantiene siempre la rigidez inicial. ¿Cuál fue la rigidez inicial? El módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hice la trayectoria ABC, ¿no? Recuerden que pasé por el punto B y llego hasta el punto C y hago una descarga, la trayectoria CD es una línea que es paralela a la línea AB, ¿no? O sea que la descarga se hace con el mismo módulo de elasticidad. Y si vuelvo a hacer una recarga desde el punto D, digamos, como punto inicial, resulta que sigo también la misma trayectoria elástica, ¿no? Entonces, noten cómo ese comportamiento se torna elástico en un proceso de recarga, ¿no? Pero obviamente el material puede ser sometido a diversas situaciones de carga y descarga relativamente complejas, como puede ser el sismo, ¿no? Cuando uno empuja un edificio, de hecho, un edificio puede ser de muchos niveles, ¿ya? Y entonces viene el sismo que tiene un efecto equivalente a empujar a la estructura lateralmente. De hecho, lo hace con fuerzas así, ¿no?, que van aumentando con la altura. Es una forma de modelar la acción del sismo. Claro, algunos me dirán, profesor, pero el sismo en realidad es un movimiento en la base, ¿no? Hay un desplazamiento del terreno. Pero claro, sino que de manera eh, equivalente, yo lo puedo modelar con estas cargas laterales, llamadas F sub I, ¿no? Y entonces, si yo mido esas cargas versus algún desplazamiento de interés o los transformo a esfuerzo versus deformación, voy a ver este comportamiento histerético, se le llama. ¿Por qué se le llama histerético? Porque sufre procesos de carga, descarga y recarga, los que acabamos de ver, ¿no? Miren, por ejemplo, vamos a suponer que viene el sismo y a este material, supongamos que es un material de concreto, ¿no?, le hace recorrer la trayectoria AB, donde ya no puede ir más allá, porque este límite es el límite elástico, recuerden, y donde se alcanza más o menos el esfuerzo de fluencia. Entonces por aquí aparece la plataforma de fluencia, ¿no? Y de pronto en el punto C se le ocurre hacer una descarga. El sismo empujaba en una dirección, pero de pronto cambió de dirección. Eso equivale a hacer una descarga, ¿no? Y al cambiar de dirección, nos vamos hacia ahora esfuerzos de signo negativo. Acá eran esfuerzos en tracción y acá ahora son esfuerzos en compresión, ¿no? Y más o menos, miren, sigue la misma ruta, ¿no? Ya no, y quizás ya no está la plataforma de fluencia bien clara, miren, como la primera vez, ¿no?, que apareció por acá, para la zona en compresión, pero sí aparece el comportamiento inelástico, ¿no? Y digamos que sigo la ruta de la descarga CD, después DH y hasta HJ, ¿no? Y de pronto aquí otra vez el sismo decide cambiar de sentido. Ahora empuja con las fuerzas de izquierda a derecha. Entonces otra vez el proceso de recarga es lineal. Miren, todas estas rectas son paralelas entre sí. Y seguiría esta ruta, ¿no? Ahora, en otro edificio la historia podría haber sido más compleja. De repente se empujó en una dirección no hasta C, sino hasta C', donde ya estoy en la zona de endurecimiento. Si en ese punto se me ocurre
hacer la descarga, o se le ocurre al sismo hacer la descarga, también sigue una trayectoria paralela a todas estas rectas, ¿no? Con la rigidez de siempre, que es el módulo de elasticidad. Y otra vez aquí ya pierdo un poco la plataforma de fluencia, pero tengo el comportamiento inelástico, llego hasta el punto donde otra vez al sismo se le ocurre hacer una recarga y así sucesivamente, ¿no? Todos estos lazos que se van generando se conocen como lazos de histéresis, en comportamiento cíclico, básicamente, ¿no? La condición que debe cumplir es que como el esfuerzo de fluencia, digamos, eh, digamos, convencionalmente el esfuerzo máximo antes de que se produzca esta deformación plástica. Entonces, por ejemplo, la distancia que hay a la zona en compresión también equivale al esfuerzo de fluencia, ¿no? El máximo valor que yo debo alcanzar aquí es la del esfuerzo de fluencia. Entonces, si yo estoy en la zona de endurecimiento y al sismo se le ocurre hacer una descarga, lo máximo a lo que puede llegar es un esfuerzo tal que la distancia entre este punto de descarga y este nuevo punto, ¿no? Debería siempre ser 2 veces el esfuerzo de fluencia, ¿no? Tal como aparece aquí, miren, la distancia que hay entre este punto C y el punto H, como ven aquí, es 2 sigma sub i, ¿no? Una vez para el lado de tracción y una vez para el lado de compresión, por eso tenemos 2 veces sigma sub i. Y cuando estamos en esta zona, así yo hago una descarga, la distancia tiene que permanecer la misma porque es un indicador de la resistencia del material. Entonces el comportamiento elástico en realidad puede ser muy complicado. Miren, de hecho aquí les quiero mostrar un video que le vamos a llamar carga cíclica. ¿No? Para que vean lo complicado que puede ser, ¿no? Entonces vean ahí cómo tenemos un ensayo donde tenemos una columna metálica en la cual se está aplicando una carga y en el lado derecho una carga axial por si acaso, ¿no? Vean cómo se mueve el punto que determina la carga axial versus el desplazamiento axial. Al principio, noten que hay un proceso de carga y descarga que está dentro del rango lineal. Por eso, la trayectoria que sigue ese puntito de color amarillo es a lo largo de una línea recta y lo va haciendo sin problema, ¿no? Pero cada vez que voy aumentando la carga, porque el sismo es así, ¿no? Comienza a ser más severo, al principio es débil, luego se pone severo, aumentan los esfuerzos, ¿no? Y noten ahí cómo estoy pintando de un color cada vez más oscuro el nivel de los esfuerzos, ¿no? Entonces ya está que se pone de color celeste, que como ven en la escala de la izquierda, nos da una idea de cuáles son los esfuerzos máximos, ¿no? Si se torna verde, comienza a tener valores mayores, y rojo también serían valores superiores. Sigue teniendo comportamiento lineal, miren, ¿ya? Pero va a llegar un punto en que va a comenzar la cedencia, y eso es lo que llamamos fluencia también, y por lo tanto incursiona en el rango inelástico con deformaciones plásticas, ¿no? Todavía seguimos en el rango lineal, y ahorita van a ver cómo empiezan los lazos histeréticos, ¿no? Ya está verde, miren. Verde significa esfuerzos mayores. Amarillo más críticos todavía, y luego sigue naranja y rojo, y algunas zonas ya están que se ponen de color rojo, ¿no? Ya está, miren, alcanzó el máximo valor, como pueden ver el punto amarillo, ustedes sigan al punto amarillo, y después ya van a incursionar en las plataformas de fluencia, ¿no? Por ahora sigue en comportamiento elástico, con un poquito de fluencia, ¿no? Ahí está, miren, encontró un primer lazo histerético, ¿no? Entonces, y noten cómo es la distribución de esfuerzos, ahora ya no es tan uniforme, miren, se hace más compleja, ¿no? Y entonces desarrolla ese comportamiento histerético que debemos comprender como un comportamiento complejo, ¿no? Miren otros lazos ahora más abiertos, ¿no? Por el proceso de carga y descarga. Pero al final, toda trayectoria es lineal, ¿no? Si sube o baja, si se corre a la derecha, sigue la ley de la plataforma de fluencia, pero si sube o baja, lo hace a través de
líneas rectas que tienen la misma pendiente inicial, ¿no? La pendiente es el módulo de elasticidad. Y miren cómo se concentran las deformaciones en la parte central, ¿no? Cómo va pandeándose, miren. Ya eso es un problema asociado a la inestabilidad y el elemento se dice que sufre un pandeo, ¿no? Entonces hay una degradación. Miren, si los lazos se van haciendo cada vez más echados, más inclinados, significa que se degrada la resistencia, ya no llega a esos valores picos que veíamos al principio, y si esa pendiente de carga y descarga se echa, se inclina hacia el eje horizontal, se dice que hay una degradación de rigidez, ¿no? Porque esa pendiente se le llama rigidez. Si se hace más pequeña, hay una degradación de rigidez, lo cual tampoco es una condición, digamos, adecuada para los materiales, ¿ya? Entonces va a llegar un punto en el cual ya la rigidez prácticamente es cero. Miren, la pendiente se hace casi horizontal y seguramente por ahí se va a romper el material, ¿no? Y murió. Ahí es donde el material sufrió, digamos, su máxima resistencia, ¿ya? El comportamiento inelásticos, pues también puede ser muy complicado. Este ensayo que les he mostrado en realidad es un modelo teórico, ¿no? Que se puede hacer en programas como SAP 2000, programas de elementos finitos, ¿no? Es lo que están observando por ahí. Pero obviamente en el laboratorio también podríamos replicar un ensayo similar. Ahí pueden ver un ensayo también cíclico, ¿no? Entonces, esto lo que muestra es el comportamiento histerético de pilares de puentes, esas columnas grandes que hay en los puentes, reforzadas y no reforzadas, ¿no? Con una estrategia llamada UHPFRC, que son fibras seguramente de carbono. Entonces quiero también mostrarles este video para que comprendan cuán complejo puede ser este comportamiento, ¿no? Ya, entonces, a ver, voy a compartir. Ahí está desde de la Politécnica de Montreal, ¿no? Y noten ahí cómo se aplica una fuerza lateral, ¿no? Y otra vez en el lado derecho, ¿no? Vean el gráfico cómo se va construyendo la relación que hay entre la fuerza lateral, en este caso, a diferencia del ensayo anterior, es una fuerza lateral, no es una fuerza axial, versus el desplazamiento lateral, ¿no? Entonces al principio es lineal, miren, prácticamente es una línea recta, pero comienzan a formarse lazos. Si comienzan a haber lazos, significa que ya el comportamiento es inelástico, ¿no? O sea, no lineal, y por lo tanto hay degradación de resistencia y de rigidez, ¿no? Pues miren cómo esos lazos se van realizando, ¿no? El espécimen que estamos ensayando en este momento es un espécimen reforzado con esas fibras, ¿ya? Para que tengan una idea, el gráfico de color rojo que está por arriba es el que corresponde al espécimen sin refuerzo, y así pueden comparar sus, sus características en estos diagramas, ¿no? Por ejemplo, la resistencia que tenía el espécimen no reforzado el de arriba llegaba como a los 300 kilonewtons, más o menos. Y en este espécimen reforzado, ¿no? Ya llegamos hasta más de 500 kilonewtons, ¿ya? Entonces, eso es un poco la idea que quiero mostrar aquí. Primero, por un lado, de que el reforzamiento pues mejora la capacidad, como pueden ver, y por otro lado, que el comportamiento histerético es inherente pues a todo tipo de material, ¿ya? Bien, entonces, en resumen, tenemos un rango lineal y elástico, donde se define a través del módulo de elasticidad, pero existe un rango complicado llamado un rango de comportamiento inelástico, o llamémosle comportamiento plástico en general, ¿no? ¿Por qué decimos plástico? Porque allí, si hago una descarga, pues esta viene acompañada con una deformación permanente. Y eso se refleja en el daño
que aparecen en nuestras estructuras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, sobre estos dos temas? ¿Algún comentario, alguna inquietud? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bien. Continúo entonces. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la fatiga. ¿Sí? ¿Qué pasa con, con aquellas estructuras donde constantemente estoy forzando esos ciclos de histéresis? ¿No? No necesariamente un terremoto, porque un terremoto viene cada 50 años o cada 10 años. Pero, por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna estructura de las que ven rutinariamente donde se producen estas fluctuaciones de esfuerzo? O sea, que el material está en compresión un ratito, después en tracción, otra vez en compresión y así, durante muchos ciclos en tiempos muy cortos. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Profesor, ¿puede ser los puentes colgantes o, o esos puentes que están, puentes largos, como el puente de Ok, San Francisco? ese es un buen ejemplo, un puente colgante. Carreteras, me dice Aldo, también, porque por ahí están pasando los vehículos y el pavimento está sometido a esfuerzos que en un instante son máximos y en otro instante ya no está el vehículo y por lo tanto son mínimos, ¿no? Pero los puentes es el mejor ejemplo, ¿no? En general, cualquier puente, porque si tú tienes un puente de concreto o metálico, en un momento hay un camión de 30 toneladas estacionado o pasando a cierta velocidad sobre el centro del puente y en otro momento no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar con alguna viga? Que la viga va a estar en compresión al máximo y en otro momento en tracción al máximo. Entonces, va a estar sometido a esos ciclos de carga, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta. Y entonces eso va a producir un fenómeno que vamos a conocer como fatiga. Vamos a hablar un poquito de la fatiga, ¿ya? Entonces, cuando hay cargas cíclicas de baja intensidad, porque los puentes tienen cargas de baja intensidad, no es como los edificios sometidos a terremotos, ¿no? Que son cargas de gran intensidad, se produce la fatiga, ¿ya? ¿Y cuántas veces creen ustedes que puede fluctuar esos esfuerzos en el tiempo de vida útil de un puente? O sea, ¿cuántas veces pasa un camión sobre un puente en todo su tiempo de vida útil? Estamos hablando de 50 años, ¿no? Y eso ya lo hemos explicado. Pues estamos hablando de millones, tal como dice ahí Aldo, millones de veces, ¿no? Entonces miren lo que pasaría con el esfuerzo de fluencia del acero, si es que esa fluctuación, esa carga cíclica se produce, digamos, 10 a la cuarta veces, ¿no? O sea, 10.000 veces. Estamos hablando de 40 KSI. Digamos el aluminio, miren, el aluminio es un material que sufre mucha fatiga. Si lo llevo a 1.000.000 de veces esas fluctuaciones, el esfuerzo se reduce casi a la mitad, su esfuerzo de fluencia, ¿no? O sea, en vez de 40, estamos hablando de casi 25 KSI. Yo tengo que tomar en cuenta esos aspectos en el diseño, ¿no? Por eso el aluminio es mejor, porque el aluminio es asintótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero considerar su esfuerzo de fatiga, ¿no? Con 1.000.000 de ciclos, miren, el esfuerzo ya alcanzó un nivel mínimo, digamos 30 KSI. Pero si sigue el puente funcionando, digamos, 10 millones de veces, el esfuerzo sigue siendo igual, no cambia nada. 10 a la, 10 a la 8 veces tampoco, miren, se mantiene constante y e igual a un valor de 30 KSI. Por eso es que el acero quizás es preferido en este caso. Pero se debe tomar en cuenta su esfuerzo de fatiga. ¿Ya? Ese es el esfuerzo asociado a las fluctuaciones múltiples que se pueden producir, ¿no? Y cuando no se toman en cuenta estos aspectos, pues se producen daños que pueden ocasionar desgracias tan dramáticas como las que ocurrieron en algunos accidentes aéreos, ¿no? Aquí solo les pongo el ejemplo de un vuelo, el vuelo 101 de una aerolínea llamada Sharks Ocean Airways en el año 2005 en Florida, chocó debido a un problema de fatiga que se produjo en la banda derecha, iniciada por una grieta en un larguero interior, o sea, una viga, un elemento metálico, cerca de la raíz del ala, ¿no? Entonces prácticamente perdió el ala y al fallar por fatiga, ¿no? Porque también en la aeronáutica existen los esfuerzos de tracción y compresión debido a
corrientes de aire, ¿no? Entonces, ocasionó este accidente, como pueden ver ahí, ¿no? En el caso de nuestras estructuras civiles, pueden producirse también colapsos, como el que han visto del puente Cañete, ¿no? Que les mostré en la primera clase. Bien, entonces vamos ahora a la parte práctica. Todo esto es una introducción al esfuerzo y información, pero ahora necesitamos ecuaciones para poder estimar deformaciones, ¿ya? Deformaciones sobre todo en elementos sometidos a carga axial. Aquí es donde ustedes tienen que calcular, ¿no? Usar su calculadora, sus apuntes para poder ayudarme con algunos números, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo nos ayuda el señor Robert Hooke. Cómo usamos su ley para calcular las deformaciones de barras sometidas a carga axial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dijo Robert Hooke? Que sigma es igual a E por epsilon, ¿no? Donde recordemos que sigma es el esfuerzo normal, epsilon es lo que hemos llamado la deformación unitaria normal, y es la rigidez, lo cual hemos llamado módulo de elasticidad. Pero resulta que esta ecuación solamente es válida aquí, ¿no? En este rango lineal y elástico. O sea, digamos en la historia inicial de la curva esfuerzo-deformación, ¿ya? Porque después vemos que la situación se hace muy compleja. Entonces, veamos este video, ¿ya? A ver qué nos dice este video sobre este tema como introducción a la carga axial. El sólido mostrado es de sección constante en toda su altura y se somete a una carga axial P actuando en su eje centroidal. Al aplicar P en una rebanada cercana al punto de aplicación de la fuerza, las deformaciones no son uniformes, encontrándose valores mayores en la zona central de la sección. Sin embargo, a medida que tomamos rebanadas más alejadas de la carga, las deformaciones se hacen más uniformes. Ya que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, en las rebanadas cercanas a la carga, la distribución de esfuerzos no es uniforme, notándose esfuerzos mayores en las zonas cercanas al eje centroidal. A medida que las rebanadas se alejan de la carga aplicada, los esfuerzos se hacen prácticamente constantes en toda la sección transversal. Si al mismo sólido ahora le colocamos una plancha rígida en la parte superior y aplicamos P en su eje centroidal, observaremos que la deformación se hace uniforme en todo el elemento, y por consiguiente la distribución de esfuerzos en cualquier sección transversal será también uniforme e igual al cociente entre la carga P y el área de sección transversal A. Consecuentemente, la deformación será también constante, e igual al cociente entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del material. Como en realidad las cargas no son puntuales sino distribuidas, y las deformaciones son uniformes cuando están alejadas de ellas, se puede asumir que si una fuerza normal P está aplicada en el eje centroidal de un elemento de sección cualquiera, los esfuerzos y las deformaciones son constantes e iguales a las expresiones antes indicadas. Correcto, entonces esta es una hipótesis que vamos a asumir, ¿no? En el cual las deformaciones son uniformes, los esfuerzos son uniformes, porque de lo contrario estaríamos hablando de San Venant, ¿ya? Bien, entonces esto nos lleva a formular una expresión que nos permite calcular la deformación de una barra sometida a carga axial. Recordemos cómo era la barra, ¿no? Es una barra prismática, uniforme, elástica, isotrópica, y que además está funcionando dentro del rango proporcional, ¿ya? Por eso al material, para, digamos, ponerlo de manera resumida, llamémosle un material UEIP, ¿ya? Uniforme, elástico, isotrópico y además proporcional. Entonces la barra tiene longitud L, tiene una sección transversal uniforme de área A, está hecho de este material, UEIP, que tiene un módulo de elasticidad E, y está sometida a una carga axial P, que es constante. ¿Cuál será la deformación o la elongación de esta barra? Eso es lo que queremos averiguar. Por definición, el esfuerzo normal promedio, que es causado por esta carga P, se escribe como sigma igual a P entre A,
Y si sigma no excede el límite de proporcionalidad del material, o sea, se cumple la ley de Hooke, entonces sigma está relacionado con epsilon a través de su módulo de elasticidad del material. Y por lo tanto, de esa ecuación yo puedo despejar epsilon, ¿ya? Escriban la ecuación conmigo si quieren. Entonces epsilon es igual a sigma entre E, y a su vez sigma es igual a P entre A. Entonces tengo P entre A por E. Pero además, recordemos que la definición de deformación unitaria normal se había hecho antes como delta entre L, ¿no? Es esta tasa de deformación que hemos definido en la clase anterior y decimos que epsilon es adimensional, ¿no? Se escribe como delta entre L. Reemplazo esto en la última expresión, o mejor dicho, reescribo la anterior como delta es igual a epsilon por L, y como ya teníamos la expresión de epsilon que era P entre A por E, me queda esta ecuación que me va a permitir calcular la deformación de la barra, ¿no? Entonces delta es igual a PL entre EA. Esta es la famosa fórmula de la pelea, ¿no? La vamos a bautizar con ese nombre porque así la recordamos más fácil, ¿ya? Entonces, fórmula de la pelea. Cada vez que queremos calcular elongaciones para una barra que tiene estas propiedades, ¿no? Prismática, fuerza axial constante, usemos la fórmula de la pelea. Esto implica que también podría ser un acortamiento. Si la fuerza axial es en compresión, delta sale negativo, y por lo tanto se trata de un acortamiento, ¿ya? Ahí está, la famosa fórmula de la pelea, entonces, que vamos a usar para hacer cálculos relativamente sencillos cuando se trata de este tipo de barras. Entonces, la fórmula de la pelea se usa solamente cuando estamos dentro del rango lineal. O sea, en el ejercicio que ustedes ven aquí, ¿qué pasaría si yo les digo, a ver, calculen la elongación, ejercicio, ¿no? Calculen la elongación, cuánto vale delta. Si es que la carga P, por ejemplo, ¿no? Se me va a ocurrir unos 30 kilonewtons, pero que produce un esfuerzo, digamos, ¿no? Producto de esos 30 kilonewtons de 280 megapascales. ¿Con qué fórmula lo pueden resolver? ¿Qué me pueden decir? A ver, un voluntario. La única que acabamos de definir, ¿no? Pero ¿por qué? Es la pregunta. A ver, vamos a preguntarle Está dentro del rango lineal, profesor. a Luis. Muy bien, Luis. Claro, o sea que como sigma, resultado de dividir P entre A, está dentro del rango lineal, 280, por ejemplo, está por aquí, entonces funciona la ley de Hooke, ¿no? Entonces este es un problema en el cual yo podría decir directamente que delta es igual a PL entre A, ¿ya? Pero si yo les pido ahora, les digo, a ver chicos, calculen la elongación y consideren una carga P, por ejemplo, de 60 kilonewtons, que está asociado a un esfuerzo, obviamente tendría que darles el área, ¿ya? No les he dado el área, pero supongamos que eso me da un esfuerzo de 560 megapascales. ¿Se podría calcular o no? A ver. ¿Qué me Profesor, porque dice? ahí ya no se cumple esa fórmula. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Efectivamente, entonces aquí ya no funciona Hooke, porque si yo tengo 560 que está por acá, ya estamos en el rango inelástico. Y claro, sí se puede calcular, pero tendríamos que hacerlo con otros métodos, ¿no? Tendríamos que estudiar métodos de la teoría de la plasticidad. Nosotros en RESIS solamente vamos a eh, eh, concentrarnos en este rango lineal y elástico. O sea, vamos a usar la teoría denominada de la elasticidad, ¿ya? En otras palabras, vamos a solamente aplicar pelea, verificando que los esfuerzos siempre estén dentro del rango lineal y elástico, donde se cumple la ley de Hooke, ¿ya? Entonces, pelea sería aquí la ecuación, ¿no? Que hay que aplicar. Ahí está, delta es igual a PL entre A. Todo esto funciona para una barra de sección constante, una barra prismática, pero ¿qué pasa si la barra tiene sección variable? ¿Se acuerdan la estrategia de las rebanadas? ¿No? O sea, de hacer cortes
con dimensiones infinitesimales, dimensiones infinitamente pequeñas. Si yo tengo una barra de sección variable, entonces resuelvo el problema para cada uno de estos elementos pequeños, ¿no? Y digamos que, bueno, esta es la configuración, miren, sumamente extraña, ¿no? Una barra que tiene sección variable, como ven, sometió una carga P, y lo que hacemos es estudiar el problema para cada una de las rebanadas. Por ejemplo, una que se encuentra en una distancia X y que mide una distancia delta de X. Cuando yo aplico la carga, la ubicación de ese punto ahora sufre un pequeño cambio, una elongación delta, y además su longitud, que era delta de X, también ha sufrido una elongación delta de delta, ¿no? Eso lo vimos también en la clase anterior. Si hacemos el análisis para ese elemento, para cada una de las rebanadas, bueno, primero dividimos la barra en rebanadas de longitud diferencial delta de X. Lo que hacemos es calcular el alargamiento de cada rebanada, ¿no? ¿Cuánto es ese alargamiento? Delta de delta. Por aquí está. Y por definición es igual a epsilon por delta de X. ¿Por qué? Porque epsilon, por definición, era el cambio de longitud entre longitud inicial. El cambio de longitud se llama delta de delta y la longitud inicial para la rebanada es delta de X. ¿Ya? Entonces el delta de delta es epsilon por delta de X, epsilon por la ley de Hooke, recuerden que estamos en el rango lineal y elástico, es sigma entre E multiplicado por delta de X. Y además sigma, por definición, es el esfuerzo normal, ¿no? El principio de Saint-Venant, esfuerzo normal promedio, P entre A. ¿Ya? Entonces, significa que el alargamiento de cada rebanada es P por delta de X entre E por A. Si tomamos rebanadas cada vez más pequeñas, en el límite esas rebanadas serían un punto y su longitud se llamaría ya diferencial de delta. Bueno, su alargamiento, en vez de ser delta de delta, se convierte en un diferencial de delta y su longitud, en vez de ser un delta de X, ¿no? De este elemento pequeño, sería un diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces, el alargamiento total de una barra de sección variable de longitud L resultaría, pues, de sumar todos esos alargamientos diferenciales, ¿no? Y en este caso implica convertir esos diferenciales en valores totales, o sea, aplicar una integral. Entonces, la elongación total de una barra será la integral de 0 a L de P diferencial de X entre EA. Y esa es la fórmula que aplicaría no solo para un caso donde la sección es variable, o sea, esta área podría ser una de X, ¿no? Sino también donde la carga axial pueda ser variable. De repente aquí tenemos una variación de carga axial que por aquí es menor, por aquí es mayor, en fin, tengo también una función para la carga axial. Mientras esté dentro de la integral y mientras sea una función que resulte como una función integrable, se puede calcular con la misma expresión. Entonces ya vamos dos ecuaciones, miren, ¿no? Para la barra prismática, que es PLA, para la barra de sección variable o con carga axial variable, que es esta integral. Vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Porque ya tenemos dos expresiones que pueden ser muy útiles en este sentido. Entonces, a ver, aquí es donde ustedes tienen que aplicar lo que acabamos de aprender, ¿ya? Entonces, voy a hacer una pausa, ¿ya? Una pausa solamente de 5 minutos y les voy a pedir que ustedes resuelvan el ejercicio 2.01 del BJ7. No vean el libro, por favor, ¿ya? No vean el libro, quiero que ustedes mismos lo resuelvan. Y lo que se pide aquí es determinar la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura bajo las cargas dadas, y solamente conociendo la fórmula de la pelea. Este es un material que tiene un módulo de elasticidad que es de 29 por esa la sexta PSI. Noten ahí que tiene varios segmentos. El segmento AC, que es de una sección asociada a un área de 0.9 pulgadas al cuadrado. El segmento CD, que tiene 0.3 pulgadas al cuadrado. Y las tres fuerzas que están allí aplicadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la deformación total de esta varilla de acero? ¿Ya? Pues vamos a hacer una pausita de 5 minutos y en 5 minutos yo regreso para que me digan cómo van con la solución y me den la respuesta al problema. Resuelto por ustedes mismos, ¿ya? No vean el libro. 5 minutos. Una fuerza y tracción de 30 kips.
Entonces ahí en esa parte, la elongación va a ser, bueno, se usa la fórmula de pelea. Correcto. Y después le sumo lo que pasa en el tramo BC, que es una fuerza a compresión de 15 kips, porque al hacer el corte y hacer el DCL se encuentra una fuerza de compresión de 15 kips en ese tramo. Correcto. Bueno, le sumo esa deformación y finalmente le sumo la deformación de lo que pasa en el tramo AB, que es una fuerza de 60 kips en tracción. Correcto. Entonces, en el primer tramo C sale una elongación positiva, en el tramo BC sale un acortamiento, ¿verdad? Sí, Una una deformación deformación negativa. negativa. Y en el AVE, una elongación también, que es tracción. Muy bien, eso es el planteamiento, digamos, ¿no? Lo que falta ya es ejecutar la solución. Sí, estaba Pero, calculando. muy bien, está bien, Rodrigo, gracias por tu ayuda. Entonces, a ver, alguien que tenga un número como para anotarlo y ver si coincide con nuestra solución. A ver, le pregunto a Milagros Medina. Hola, Milagros. ¿No está, Milagros? Ok, entonces le pregunto a ver, a Gabriel Morales. Gabriel. Profesor, buenas tardes. A ver, Gabriel, cuéntame, Eh, ¿algún resultado? bueno, yo lo trabajé primero haciendo el DCL de toda la estructura y llenó la reacción en A. Ujú. Y luego trabajé primero con el tramo AB, de ahí BC y CD. Ok, también funciona, ¿no? Sí, Ya, bueno, en AB me salió que es un estiramiento de 0,027 pulgadas. ok. Acá lo Sí, estoy anotando. Perfecto. ya. Luego justo ahorita acabo de calcular el de BC que me salió en compresión y Ujú. me salió 0,0068 pulgadas. El del tramo BC, Sí. con signo positivo o negativo. No, ese es negativo porque es Ya. acortamiento. Menos 0,0. 0,068. pulgadas. Sí, Ya y está. justo ahorita voy a calcular el de CD. Muy bien. ¿Alguien calculó el DCD? A ver, para que me ayude con ese numerito. Profesor, a mí me salió la respuesta final. ¿Perdón? A mí me salió la respuesta final de la función, de Ya, toda la ¿cuánto es la varilla. respuesta final? A ver. Sería 25,86 por 10 a la menos 3. O sea, 0,07586 7586 en pulgadas. pulgadas. Sí. Correcto. Ya. Ya tengo bastantes datos. Muchas gracias, chicos. Tienen que hacerlo, ¿eh? Todo lo que yo les dejo es porque forma parte de la clase. Y si les pregunto y no me contestan, ya saben que voy anotando. Ya, los que participan son los que van a tener, pues, una nota por ahí que voy a ver en qué rubro lo voy a insertar, pero obviamente los tengo que calificar. Sobre todo a los que no participan, ¿ya? Entonces, por favor, cada vez que yo les pregunto, estén atentos. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Ya que hicieron un intento y tuvieron por ahí alguna solución, veamos si se parece a lo que tenemos por aquí. Bueno, he anotado los números. Lo que empezamos por hacer efectivamente es el diagrama de cuerpo libre y hay dos estrategias, ¿no? Si quieren, empezamos por el lado derecho, que es la más fácil, porque si yo hago un corte en la barra 3, que es el segmento CD, yo puedo ver qué pasa aquí donde hago el corte, donde justamente está sangrando, digamos, con una fuerza P sub 3. El equilibrio es muy fácil de hacerlo aquí y no tengo que haber calculado esta reacción. Entonces, P3, que vendría a ser la fuerza axial en toda esta barra 3, sería de 30. Aquí está. El equilibrio, sumatorio de fuerzas horizontales, es igual a 0.
Si yo quiero saber qué pasa en la barra BC o en la barra 2, hago un corte por aquí y tomo el lado derecho. En la zona donde estoy cortando hay sangre, ¿no? Y es desconocida, llamémosle P sub 2. Y a lo que está a la derecha ya es conocido, por ejemplo, la de 45 kips y la de 30 kips. Entonces hago otra vez equilibrio de fuerzas horizontales. De hecho, puedo escribir la ecuación completa si quieren, ¿no? Decir 30 menos 45 menos P sub 2 igual a 0. De la cual sale P sub 2, que en este caso efectivamente era en compresión, menos 15 kilolibras o kips, o sea, menos 15 por eso al cubo libras. Y finalmente el último corte lo hacemos en el tramo 1 o el segmento AB, mirando todo hacia la derecha y averiguando cuál es la fuerza P sub 1 dentro del corte, ¿no? Tengo 75, 45 y 30 a la derecha, digo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y P sub 1 me queda en tracción, ¿no? Que viene a ser 60 por S al cubo libras, efectivamente como ustedes lo han sacado. Y entonces voy a aplicar la fórmula de la pelea y una versión más completa que aplica la lógica que habíamos visto en el método de las rebanadas, porque cuando hicimos las rebanadas calculamos la elongación en cada una de ellas y luego hemos sumado, pero en este caso son elementos prismáticos. Calculo la elongación en cada elemento prismático y luego lo sumo, por lo tanto es la sumatoria de la pelea, ¿ya? Donde el módulo de elasticidad es constante, puede salir fuera de la sumatoria y lo que van a cambiar son las fuerzas axiales en cada una de las barras. Empiezo por la barra 1, P1, L1 entre A1, ¿no? Que en este caso vendría a ser 60 por S al cubo, aquí está. La longitud de la barra 1 viene a ser 12 libras, o 12 pulgadas, perdón, y el área es 0.9 pulgadas al cuadrado, aquí está. La barra 2 tiene una fuerza P sub 2 de menos 15, acá está, por S al cubo, longitud de 12 también, y un área de 0.9 pulgadas al cuadrado, y la barra 3, 30 por S al cubo, porque tenemos 30 kilolibras, ¿no? Por 16 es una barra que tiene mayor longitud, y entre el área que es 0.3. Entonces, al sumar todo, efectivamente, me sale 75.9 por 10 a la menos 3 pulgadas. O sea que el resultado que ustedes me han dado por aquí, o que me dio su compañero, es exactamente la respuesta al problema, ¿ya? Entonces miren cómo aquí estamos aplicando la superposición, o sea, la suma de los efectos para cada una de las barras. Este es un ejemplo típico de cómo aplicamos pelea, pero también aplicamos equilibrio y diagrama de cuerpo libre de cada segmento del problema. Bien, tenemos uno un poquito más elaborado. ¿Ya? Aquí tenemos que pensar un poco más en cómo están ensamblados los diversos elementos, ¿no? Tengo el ejemplo 2.1 también del BJ7, donde el criterio es que hay una barra rígida, ¿no? La barra que ustedes ven aquí, la BDE, por acá le indica, ¿no? Es rígida, quiere decir que no se deforma perpendicularmente a su plano. O sea que si yo aplico una carga, esto podría descender, por ejemplo, el punto B, ubicarse, voy a exagerar, en el punto B', el punto D podría ubicarse en un punto D', pero la barra BDE sigue siendo rígida, quiere decir que mantiene su configuración recta. El punto E, por lo tanto, va a moverse a un punto E', pero va a estar contenido dentro de esta línea recta. Si la barra inicialmente era recta, hasta el punto E, ¿no? BD, la barra sigue siendo recta porque es rígida. Si no fuera rígida, se deformaría así, ¿no? Tendría una configuración arbitraria de deformación. Ese es el criterio. Las únicas barras que sí se están deformando aquí son las barras AB y la barra CD. A ver, vamos a leer el enunciado. La barra rígida BDE es soportada por dos bielas, que son las bielas AB y CD. La biela AB está hecha de aluminio, noten por el color, es decir, tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y un área de sección transversal de 500 milímetros cuadrados. La barra CD o la biela CD está hecha de acero con 200 gigapascales de módulo y tiene un área de sección transversal de 600 milímetros cuadrados, ¿no? Para la fuerza de 30 kilonewtons mostrada, determine la deflexión del punto B, del punto D y del punto E. Deflexión significa cuánto se han movido, ¿no? O sea, cuánto se ha desplazado verticalmente el punto B, llamémosle delta de B. Cuánto se ha desplazado verticalmente también el punto D, ¿no? Y cuánto se ha desplazado verticalmente el punto E.
Son las tres cosas que nos piden en este problema. Primero tiene que estar claro qué es lo que se nos pide y saber cómo se están deformando las partes de este sistema. Vamos a empezar por lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre, señores? El equilibrio, ¿no? Tengo que toda la vida primero empezar por averiguar las fuerzas desconocidas en reacciones, en apoyos, en barras, y teniendo en cuenta algunas hipótesis del problema, como el caso de la barra rígida, ¿no? Se me ocurre que lo más fácil aquí es hacer el diagrama de cuerpo libre justo de esa barra rígida. Es como si yo hiciera un corte aquí en la barra B y en la barra CD, y veo qué es lo que le sucede a esta barra rígida. Entonces, por intuición, yo sé que al aplicar una carga hacia abajo, por aquí las reacciones, primero que son axiales, porque son bielas, ¿no? No tengo que perder el tiempo colocando reacciones horizontales, porque si son bielas, ya sé que la componente ahí de reacción tiene la dirección de la biela, ¿ya? Entonces ya sé que son fuerzas en tracción, puedo asumirlas en tracción, entonces al hacer el corte acá y el corte acá, van a aparecer estas fuerzas en las barras que están en tracción. La fuerza en la barra B, que no la conozco, y la fuerza en la barra CD. Ya conocía la de 30 kilonewtons y acá puedo hacer equilibrio, y me bastaría con dos ecuaciones para encontrar esas dos fuerzas, ¿no? De hecho, solo hay dos ecuaciones, porque la fuerza en X igual a 0 es una ecuación de equilibrio irrelevante, porque no existe ninguna fuerza horizontal. Bien, entonces empiezo con sumatoria de momentos en B, es decir, tomando momentos con respecto a este punto, se anula la fuerza AB, y digo que los que giran en sentido antihorario son positivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 30 por 0.6, eso me va a dar, pero voy a cambiar aquí de puntero, ahí está mejor, ya está más claro. Esta fuerza es de 30, con respecto al punto B, 0.6 hace un momento en sentido horario, por lo tanto es de signo negativo, ¿no? La fuerza en CD produce un momento en sentido antihorario de signo positivo, sería FCD por 0,2. La suma de estos dos momentos debe ser 0, la única incógnita aquí es FCD, revisen por favor el cálculo, que al despejar me sale 90 kilonewtons, con signo positivo, lo cual significa que este sentido ha sido correctamente asumido, ¿ya? Entonces la fuerza CD efectivamente está en tracción o tensión, como se dice, ¿no? La otra puede ser suma de verticales, o si quieren suma de momentos con respecto a otro punto. También funciona esa ecuación, ¿no? Tomo momentos en D para que se anule esta fuerza, que ya la conozco, y entonces me indico igualmente la misma convención, que en sentido antihorario los momentos son positivos, ¿no? Entonces digo FAB multiplicado, 30 kilonewtons multiplicado por 0,40 va en sentido horario, por lo tanto es negativo, y FAB multiplicado por 0,2 también va en sentido horario, por lo tanto también es negativo. Esto debe sumar 0, y despejando la fuerza en la barra B, me resulta menos 60. ¿Qué significa menos 60? Que este vector ha sido asumido en la dirección incorrecta. Hay que cambiarle de sentido. Y como le estaría cambiando de sentido, entonces significa que está en compresión, ¿ya? O también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Es decir, que la fuerza AB es 60 kilonewtons, pero a la derecha le pongo qué significa, qué tipo de fuerza interna es, que en este caso es compresión. Bien, conocía las fuerzas en las bielas, ahora podemos averiguar sus deformaciones, porque las bielas tienen un extremo fijo, ¿no? Si yo ya sé cuál es la fuerza axial, puedo saber cómo se deforma el otro extremo, el que se mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera que estaba hecha de aluminio, ya hemos averiguado que su fuerza es en compresión, 60 kilonewtons en compresión. Entonces, el diagrama de cuerpo libre viene a ser el que se ve aquí, ¿no? Fuerza AB 60, fuerza AB 60. Esta es una barra de dos fuerzas también, ¿no? La longitud es de 0,30, el área es de 500 milímetros cuadrados y el módulo de elasticidad es 70 gigapascales. Entonces yo puedo averiguar aquí cuánto es su acortamiento, cuánto es su delta de AB. ¿Ya? Sé que está en compresión, ya sé que es un acortamiento. Puedo ponerle el signo si quiero. Fórmula de la pelea, aquí está. PL sobre A, ¿no? Como ya sé que esto es menos 60, vamos a transformar todo a newtons y metros, ¿no? Menos 60 por 10 al cubo newton, longitud 0,3 metros, módulo de elasticidad 70 gigapascales significa 70 por 10 a la 9, ¿verdad? Recuerden que un gigapascal es 10 a la 9 pascales, ¿ya? Y el área
que es 500 milímetros cuadrados, o sea, 500 por 10 a la menos 3 al cuadrado metros al cuadrado, o sea, 10 a la menos 6 metros al cuadrado. El resultado de esta operación me resulta menos 514 por 10 a la menos 6 metros o menos 0,51 milímetros. Esto viene a ser la deformación de la barra B, que es la barra de aluminio, ¿no? Vamos a poner aquí que era un material de aluminio. Y luego viene la barra de acero, que es la que estaba a la derecha, que tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, la fuerza axial a la que está sometida está en tracción, es 90 kilonewtons, por lo tanto aquí va a haber una elongación delta de CD, ¿no? Este es el sentido de esa deformación. Tiene esta longitud y tiene este módulo de elasticidad. Entonces otra vez pelea, delta de CD, lo calculamos con pelea, en este caso es 90 por S al cubo newtons, 0,40 metros, 200 por S a la novena pascales, esto tiene una menor deformación porque el módulo es mayor, y el área también es un poquito mayor, 600 por S a la menos 6 metros al cuadrado. El resultado es esto, o si quieren leerlo en milímetros, 0,30 milímetros. Entonces está claro que los extremos de estas barras corresponden a las deflexiones del punto B y D. Lo único que me faltaría calcular es la deflexión del punto E. Pero por el concepto de barra rígida, es decir, que mantiene su eje recto, ¿no? Va a ser muy fácil de calcular. Bien. Entonces, la barra de aluminio, que es la barra B, se acorta, por lo tanto el punto B sube. ¿Cuánto ha subido? 0,51 milímetros. La barra CD se alarga, por lo tanto el punto D, que estamos aquí, tiene una deflexión hacia abajo, que es de 0,30 milímetros, ¿ya? Porque este punto está fijo, el punto que se mueve sería el punto D. Y por lo tanto, lo que me faltaría calcular es la deflexión del punto E, que se calcula considerando el movimiento de sólido rígido y con el concepto de deformaciones pequeñas, ¿no? Entonces, como B, D y E forman parte de una línea recta, por ser la barra rígida, acá B', D' y E' también forman parte de una línea recta. Cuando ustedes ven estos triángulos, pues es muy fácil plantear relaciones de proporcionalidad y donde la incógnita que quiero yo despejar es justamente esta deflexión, en cómo se ha desplazado el punto E, ¿ya? Bueno, tengo que primero encontrar la ubicación de un punto H, que es el punto donde se intersecta la línea horizontal. Como no sé dónde queda su ubicación, puedo decir que con respecto a D está a una distancia X, digamos desconocida, y por lo tanto, como todo esto era 200 milímetros, esta distancia será 200 menos X, ¿ya? La distancia entre D y E es 400, y entonces sobre ya las deflexiones conocidas, que eran 0.514, que estaba por aquí, ¿no? 0.514, y 0,300, que estaba por aquí, puedo aplicar proporcionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este pequeño triángulo, el que ven aquí, chiquito, ¿ya? Yo puedo aplicar proporcionalidad. Puedo decir que delta de D es a X, claro, cateto opuesto es al cateto adyacente, como también estaría pasando en este otro triángulo, ¿no? Es decir, como este delta de B es, digamos, a esta distancia, que viene a ser 200 menos X. Estas dos ecuaciones realmente representan esa proporcionalidad. O si quieren, de la otra forma, que también es interesante, yo podría averiguar cuánto es este ángulo teta. Con este ángulo teta puedo directamente calcular cuánto vale delta de E, ¿no? Entonces, claro, uno dice, profesor, pero cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente de teta. Pero con la teoría de deformaciones pequeñas, la tangente de teta se puede aproximar al ángulo teta, cuando los ángulos son relativamente pequeños, ¿no? Entonces, por eso es que aquí no aparece la tangente de teta de frente X por teta. Ya, entonces, de estas dos ecuaciones prácticamente estoy despejando el valor de teta y el valor de X. Y finalmente, delta D, una vez que tengo teta, vendría a ser con este ángulo aquí conocido, ¿no? En realidad la multiplicación de toda esta distancia, que viene a ser 400 más X, 473,7, multiplicado por teta. Teta salió 4,07 por esa la menos 3 radianes. Y finalmente la deflexión en el punto E es 1,93 milímetros hacia abajo.
¿ya? Lo único que he hecho es aplicar proporción de triángulos. Allí no hay ninguna otra novedad. Es un concepto puramente geométrico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien, continúo entonces, ¿ya? Veamos un tema adicional sobre este capítulo de deformaciones por carga axial, donde hemos formulado pelea y formulado la integral o la sumatoria de pelea, cuando hay varias cosas, y que satisfacen la condición de que un extremo está fijo, ¿no? Hay barras que se deforman, pero hay un extremo que no se mueve, entonces pelea es fácil de aplicar ahí, ¿no? Pero muchas veces puede ocurrir que hay barras que están conectadas entre sí a otros elementos que sí se mueven, otros elementos que inclusive son deformables. Y nos interesa conocer los desplazamientos de sus extremos, ¿no? Esos casos son problemas de desplazamiento relativo, ¿ya? Miren, esta es la situación inicial. Digamos, este es el antes. Tengo la barra AB que está conectada a dos elementos deformables, que es el elemento C y el elemento C', ¿no? Si en el después lo que yo hago es aplicar una carga sobre la barra AB, una carga axial, la pregunta es cuáles serán los desplazamientos delta A y delta B, o sea, las deflexiones de esos puntos, ¿no? Que están asociados a la barra AB debido a la fuerza P aplicada en el extremo B. O sea, ¿cuánto se mueve este punto A? ¿Pero por qué se mueve? ¿Por qué no es fijo? Porque justamente acá hay un pin que está conectado a dos elementos C y C' que son deformables. Estos elementos también se van a comprimir. Y debido a esa compresión sufren un acortamiento. Entonces el punto A se va a mover igual que esos dos extremos, ¿no? Entonces existe una deflexión delta. Y en el otro punto B, que está libre, lógicamente, que está por aquí, ¿no? También se va a desplazar una deflexión o una cantidad delta sub B. Entonces los dos extremos se mueven, ¿no? Tanto el extremo A como el extremo B. Entonces, recordando, cuando un extremo de la barra está fijo, el desplazamiento del otro extremo es igual a la deformación de la barra, ¿no? Esto era lo que habíamos formulado inicialmente. O sea que si yo sé que delta A es igual a 0, pues delta B directamente es pelea, ¿ya? Porque las deformaciones en las barras realmente las producen las fuerzas internas. Si no recuerden el concepto de la rebanada, ¿se acuerdan el video que vimos? Si yo saco un elemento infinitesimal, ¿no? Aparece la fuerza axial aquí, el diagrama de cuerpo libre, y este es el que está produciendo una deformación normal unitaria. Pero si el extremo A se desplaza un delta de A, el extremo opuesto B se desplazará primero junto con A debido a un movimiento de cuerpo rígido de la barra y además se desplazará una distancia adicional debido a la deformación de la barra, ¿no? O sea que estamos como que calculando el desplazamiento del extremo B como la suma de dos componentes, ¿no? Repito, si yo tengo que esta barra sufre una carga axial, ¿ya? Entonces, primero, el extremo B se deformará igual que el extremo A. ¿Qué significa eso? Que se mueve como un cuerpo rígido, como si la distancia entre este punto y este punto permaneciera constante. Entonces, primero, delta de B está compuesto por delta A, y luego ya la deformación que se produzca en las fibras internas debido a la fuerza axial. Esto es lo que acabo de decir en otras palabras, ¿ya? Que el desplazamiento del extremo libre, que es el punto B, o sea, delta B, primero es el desplazamiento del punto A, como si todo se moviera como un cuerpo rígido. Esto se llama desplazamiento por cuerpo rígido. Y luego el desplazamiento relativo de B con respecto a, que es el debido a la deformación. ¿Ya? Entonces esta es una ecuación que es muy interesante porque me va a permitir resolver problemas donde ambos extremos se mueven de la barra, es decir, donde hay desplazamiento relativo. Si quieren lo puedo reformular de la siguiente manera, puedo decir que el desplazamiento de B con respecto a, despejando esta ecuación, es delta de B menos delta de A. Y es justamente ese desplazamiento relativo que nosotros hemos calculado como la fórmula de la pelea. Pelea en realidad está asociado a la deformación de la barra, no el desplazamiento de cuerpo rígido.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? Me pareció escuchar un audio por ahí. Ya, entonces este concepto de desplazamiento relativo es muy común en problemas de elementos sometidos a carga axial. Bien, vamos a Profe, ver otro ejemplo. Adelante. una consulta. Entonces, si me pidieran la deformación de B, no lo podría hallar directamente con pelea, ¿verdad? Tendría que hallar primero la deformación de B respecto a A. Correcto. Sí, en realidad pelea es la deformación relativa entre los dos extremos. La deformación delta de B con respecto a eso es pelea, ¿ya? Pero por definición, esto viene a ser delta de B menos delta de A. También eso se escribe como pelea, que es justo la ecuación que tengo aquí abajo. Quiero decir que si tú quieres calcular el delta B, que es la elongación en un extremo, tendrías que sumarle la elongación del extremo inicial, que es delta de A, o deflexión en A, más pelea, ¿ya? O sea, la ecuación que hemos puesto por acá. Tú necesitas conocer primero qué es lo que pasa, cuál es el delta de A. Y en este problema, seguramente el delta de A va a ser fácil de calcular porque tendrías que estudiar qué le pasa a estas barras C y C', de la cual va a salir el delta de A. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, una consulta. Claro. ¿Qué pasaría si las barras C y C' son de otro material que el de la barra B? Cambiaría el módulo de elasticidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la barra B tendría su propio módulo, digamos, si este es un material 1, tendría un módulo SU1, ¿no? En todas las ecuaciones, pero si luego tú haces el diagrama de cuerpo libre de la barra C' y quieres averiguar cuánto vale el delta A, ¿no? Entonces el delta A tendríamos que saber cuánto es la fuerza axial en esta barrita, digamos que es una fuerza Q, con otra longitud L2 si quieren, entre E2 por A2. O sea, estaríamos hablando de otro módulo de elasticidad porque está asociado a la deformación de esa barra C y C'. Entonces ahí tendría una relación, ¿verdad? Claro. Bueno, tendrías datos, ¿no? Reemplazando los datos del problema, por ejemplo, 90 gigapascales y 200 gigapascales y las áreas y las longitudes, puedes encontrar la elongación total. Ok, gracias, profe. Eso lo vamos a ver luego con algunos ejercicios, ¿ya? Bien, hagamos otro ejemplo. A ver, tenemos una columna de sección variable, como ven ahí, ya, esto puede haber sido extraído de una estructura romana, una construcción en piedra, por ejemplo, de un puente, un pilar, y vemos que esta resiste las cargas P1 y P2 que se ven ahí en los puntos A y C, ¿no? Adicionalmente, cada tramo está sometido a su peso propio, ¿no? Cada tramo, como por ejemplo este que mide 19 metros, tiene su peso en su centroide, que es W1, y este tramo de 10 metros tiene su peso W2. Considere los pesos como cargas concentradas en sus centros de masa. Considere que los desplazamientos verticales debajo de los puntos A y C son de 10 y 8 milímetros respectivamente. O sea, conozco las deflexiones de esos puntos, ¿no? Delta A, que es 10 milímetros, y por aquí delta C, que es 8 milímetros respectivamente. Entonces me dice, determine los valores de las cargas P1 y P2, ¿no? ¿Cuáles serán esas cargas aplicadas si se producen esas deflexiones? Y luego, una vez obtenido esos valores de las cargas y con los pesos que tengo ahí, dibuje los diagramas de fuerzas axiales y de esfuerzos normales de la columna, ¿no? Para poder calcular los pesos tenemos que conocer la densidad, ¿no? Considere que la albañilería de piedra tiene una densidad de 2.400 kilos por metro cúbico y un módulo de elasticidad de 1.5 gigapascales. ¿Ya? Veamos qué pasa. Y además aquí están las secciones transversales. Vamos paso a paso ahora. Explicación. Recuerden, ¿no? Es la parte donde uno explica lo que va a hacer y por qué lo quiere hacer. En primer lugar, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de la columna y se plantean las ecuaciones de equilibrio para cada tramo. Dibujamos lo que se llama el diagrama de fuerzas normales en función de todas las cargas, ya sean conocidas o desconocidas. Entonces yo tengo claro que de todo mi sistema estructural,
el único apoyo es este, y aquí seguramente va a haber una reacción en E, ¿no? Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre, aquí está justamente esta reacción en E, que por facilidad le llamo R, y todas las cargas que ya había mostrado. P1, P2 y W1 y W2 que están en los centroides de cada elemento. Entonces, para dibujar el diagrama de fuerzas normales, en cada tramo de la altura yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Por ejemplo, yo sé que aquí tengo P2, ¿no? Constante hasta la mitad, y de ahí viene P2 más W2, que sigue constante hasta esta interfase, y luego viene la carga P1, que se mantiene constante hasta la mitad, sería P1 más P2 más W2, y luego aquí aparece W1, entonces la máxima fuerza será esta que llega hasta la base, que es P1 más P2 más W1 más W2. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con el diagrama de cuerpo libre? Si alguien tiene alguna duda, si siente que estoy hablando en otro idioma, por favor, con confianza me lo dice, ¿eh? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Diagrama de fuerza normal, está claro que en este caso está constituido por algunas cargas desconocidas que son P1 y P2. No he calculado W1 y W2, pero se podrían calcular con las dimensiones del material. Continuamos. A continuación, justo eso vamos a hacer. Se determina el peso propio de cada tramo de las columnas W1 y W2. Para ello se multiplica el volumen de cada tramo por su densidad y por la aceleración de la gravedad, porque la densidad hay que convertirla en peso específico, ¿no? Densidad por gravedad se convierte en peso, ¿no? Entonces ahí está, miren. Por ejemplo, el peso 1 será el área 1 por el volumen 1. Y el volumen 1, perdón. Tengo el volumen, este es el volumen, claro, el volumen de la columna 1 por el peso específico, ¿ya? Esto podríamos llamarle gamma. Y el peso específico es densidad por gravedad. Ahí está. Entonces ya tenía todos los datos. Por ejemplo, la densidad era 2.400 kilos por metro cúbico, la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. El área de la sección transversal, recuerdo que se puede sacar de los datos del problema. A ver, recordemos de la columna 1 es acá, 2.4 por 3 es una sección rectangular y la altura es de 19 metros. Eso me daría el volumen, ¿no? 2.4 por 3 por 19. Entonces, todo este resultado, 3.221 kilonewtons, ¿ya? Porque aquí debería salirme en newtons, y al dividirlo entre 1000, ya lo convertí en kilonewtons. El segundo peso, igualmente, lo único que está cambiando es la altura, que ahora es de 10 metros, ¿sí? Y la sección transversal, porque la columna 2 tiene una sección transversal de 1.8 por 2.5 metros, ¿ya? Ahí está, 1.8 por 2.5. Al multiplicar todos estos números, me va a salir un valor que al dividirlo entre 1000 resulta en 1059 kilómetros. Ya tengo los dos pesos de las columnas. Luego aplicamos pelea, que es justamente lo que hemos aprendido a calcular, ¿ya? Entonces, utilizamos la fórmula de la pelea para relacionar la deformación de la columna AC. Vamos a empezar con la primera columna, con las fuerzas que actúan en dicho tramo. Se consideran las fuerzas de compresión que generan deformaciones negativas, ¿no? Las de tracción generan deformaciones positivas. Y en todas las expresiones las fuerzas se expresarán en kilonewton, el módulo de elasticidad en gigapascales, las longitudes en milímetros y el área en milímetros cuadrados, ¿ya? Y entonces calculemos con el concepto de desplazamiento relativo, por ejemplo, el desplazamiento relativo de A con respecto a C, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque yo conozco estos dos valores, ¿no? A mí me dan como datos en el problema cuánto se ha deformado el punto A y cuánto es la deflexión o la deformación del punto C, ¿no? 10 milímetros y 8 milímetros. Entonces, como estos puntos se mueven hacia abajo, yo puedo aplicar el concepto de desplazamiento relativo. Desplazamiento relativo de A con respecto a C sería todo lo que se deforma esta barra,
¿no? O sea, la fórmula de la pelea para cada segmento habrá que calcularlo, ¿no? Porque aquí tengo varias fuerzas que dividen esto en dos segmentos. Entonces aplico el relativo del tramo A hasta el tramo C. Ya, vamos a ver cómo se hace, ahí está. Delta de A se puede escribir así, ¿no? Con respecto a C es delta de A menos delta de C. Puedo llamarlo de manera simple delta AC. Y sería pelea para los dos segmentos, porque como yo tengo en el punto, entre el punto A y el punto C, dos diagramas, miren, aquí está una fuerza constante igual a P sub 2, que ojo que es negativo, todo es aquí con presión, y aquí tengo una fuerza P sub 2 más W2, aplico pelea para ambos tramos. Para el primer tramo será P sub 2 por la longitud del tramo AB, ¿no? ¿Por qué tramo AB? Porque recuerden que son dos segmentos, ABC, AB y BC. Entonces será longitud de AB entre E por el módulo del área del tramo AB, ¿no? Y luego el segundo segmento, esto es digamos el tramo AB, y el segundo segmento es el tramo BC. ¿Qué está pasando en el tramo BC? Que la fuerza axial ahora es P2 más W2, ahí está, su longitud es distinta, longitud del tramo BC, entre el módulo por el área BC. Ahora, ¿por qué los dos signos negativos? Porque las dos barras están sometidas a compresión. Reemplazo todos los números, como el hecho de que también estas deformaciones son negativas. De hecho, puedo decir que si mi eje X es positivo hacia arriba, estas deflexiones que he considerado, delta A, que está hacia abajo, y delta C, que está hacia abajo, para esta convención de signos sería de valor negativo. Delta A es menos 10, menos delta C, que es menos 8. ¿Ya? ¿Alguien me está escribiendo? Luis. Sí, adelante, Luis. Profe, una consulta, pero, o sea, como si son negativos, el menos con menos no es 8, ¿no sería más 8? Acá. Sí, pues, es lo que estoy poniendo acá. Menos con menos se vuelve más 8. Ah, ya, lo coloca nomás con trisigno. Ya, gracias, profesor, por mi ayuda. Listo. Entonces, si continúo, ahora colocando los datos del problema, voy a tener, en realidad tengo todos los datos, ¿no? La longitud de cada tramo, los módulos de elasticidad, las áreas de sección transversal. Lo único que no conozco es la magnitud de la carga P sub 2. Listo. Simplifico un poco más la expresión. Aquí efectivamente es lo que me decía Luis Ángel, ¿no? 8 menos 10 es menos 2. Y por acá todo queda en función de P sub 2. ¿Ya? Vamos a simplificarlo más y al final despejamos la magnitud de la carga P sub 2, que felizmente queda como 820 kilonewtons. Significa que su sentido asumido es correcto y es una carga P sub 2 hacia abajo y que va a generar compresión en ese elemento. Dime, Gabriel. Sí, profesor. Cuando se ven ahí las longitudes en las que se aplican las fuerzas, es la longitud AB, o sea, solamente se aplica en la mitad de toda esa barra, o sea, no es en todo el largo. O sea, en los dos es 5 por 10 al cubo. Claro, entiendo lo que me preguntas. En realidad lo estoy aplicando sobre cada uno de los segmentos que está compuesta toda la barra C. El segmento AB y el segmento BC. Por eso he dividido esto en dos términos, ¿no? Y aquí iría la longitud de la barra AB y la longitud de la barra BC. ¿Por qué lo estoy separando? Porque las fuerzas son diferentes en ambos tramos. Tengo una fuerza de P sub 2, que va por acá, y tengo una fuerza de P sub 2 más W2. Entonces, donde cambian las propiedades, tengo que hacer diferentes segmentos. Podría haber cambiado también el área de la sección transversal, ¿no? Entonces, también tendría que hacer, diferenciar ahí los tramos. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces con esto tengo resuelto la primera incógnita, que era la magnitud de la carga P sub 2, que salió 820 kilonewtons, y exactamente seguimos el mismo procedimiento para la columna inferior, que corresponde al tramo C, ¿no? Entonces, recuerden que yo tenía aquí C, D y E, ¿no? Y también conozco cuánto vale delta C, ¿ya? De hecho, aquí ya estamos, digamos, en la base, en la cimentación, y por lo tanto, la deflexión del punto E debería ser 0, ¿no? Entonces, si yo hago la ecuación de desplazamiento relativo, delta de C
con respecto a E, que por definición es delta C menos delta E, ¿no? Tendríamos esta expresión y que la vamos a escribir a continuación porque ahora estoy desarrollando esto entre estos dos puntos, entre C y E. Y veo que aquí hay variación en dos tramos nada más. Puedo dividir este segmento entonces en el tramo CD, que tiene esta fuerza axial, y el tramo D, que tiene otra fuerza axial. Todas negativas en compresión. Entonces, miren que esto es pelea, ¿no? Menos PL sobre EA, donde P viene a ser P1 más P2 más W2, ¿no? Aquí está la fuerza axial, con signo negativo porque ya saben que es compresión. Y el segundo tramo, que tiene la fuerza P, que es toda esta ecuación, P2 más W2 más P1 más W1, ¿no? Por su longitud entre E por A. Todo negativo, que además recordemos que delta C era de menos 8, ¿no? Porque esto se movía hacia abajo 8 milímetros, y la convención Profe, de signos, adelante, ¿sí? en esa barra hace lo mismo, ¿no? De CD a DE, ¿verdad? De C a D y de D a E. Ok, como en la longitud aparecía en ambos lados CE, me confundí un poco. Tienes razón, ese es un error mío, pero creo que es porque las dos longitudes son iguales. A ver, regresemos al enunciado del problema. Claro, porque está en medio además, ¿no? O sea, acá es la mitad de 19, digamos, el peso W1 está a 9.5 metros, ¿no? Entonces, el punto D está exactamente en la mitad. Las dos longitudes son iguales y el área de la sección transversal también es igual. Por eso es que ahí lo he mantenido, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí estaba la solución, ¿no? Menos 8, menos 0, ya reemplazo, ¿no? Delta C y delta E. Delta E, por tratarse del apoyo, se entiende que es 0. Y por aquí ya tengo todos los datos del problema. P2 inclusive, ¿no? Que ya le hemos calculado, el peso W2 y P1 que es aquí desconocido, ¿no? Bueno, reemplazando, simplificando la ecuación, voy a llegar a una ecuación con una sola incógnita, donde peso 1 finalmente se despeja como 1057 kilómetros, ¿no? 1057 kilómetros es lo que se aplicaría en ese extremo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí tenemos la primera respuesta al problema, que viene a ser las magnitudes de las cargas P1 y P2. Ahora que ya conozco las cargas completamente en el diagrama de fuerzas normales, podríamos encontrar los esfuerzos normales, ¿no? Una vez obtenidas las fuerzas P1 y P2, se procede a reemplazar estos en los valores del diagrama de fuerza normal que habíamos hallado al inicio, y para el diagrama de fuerzas normales simplemente divido fuerza entre área, ¿no? Entonces, dividiendo 820.3 kilonewtons entre el área de la sección transversal de este tramo, me va a dar los esfuerzos normales en pascales. Dividido entre 10 a la sexta me daría en megapascales. 0.182 megapascales. Veo que aquí funciona para el primer tramo. Bueno, de hecho todo este tramo tiene la misma área de sección transversal, ¿no? Entonces acá lo mismo, 1879.7 entre esa área, 0.418 megapascales. Todo este tramo también tiene la misma área de sección transversal. Dividimos estas dos fuerzas entre esa área y obtengo estos dos valores de esfuerzos. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo típico de desplazamiento relativo. Quisiera saber, señores, si estamos claros hasta ahí, si tenemos alguna duda sobre este ejercicio. Preguntas, chicos. Asumo que todo está claro, ¿sí? Silencio Profe, una pregunta. positivo. A ver, dígame. ¿Por qué se saca el desplazamiento de A respecto a C y no, por ejemplo, de C respecto a A? También funciona, o sea, solo que ahí cambia el signo, ¿no? Porque si recordamos la definición, por ejemplo, a ver, si recordamos la definición que estaba por aquí, ¿no? Aquí está.
Déjame compartir otra vez. Acá estaba la definición de lo que es desplazamiento relativo, ¿no? Entonces, delta de B con respecto a es igual, siempre tomamos el primero y le restamos el segundo. Delta de B menos delta de A. Si tú lo haces al revés, podríamos decir que delta de A con respecto a B es al revés simplemente, es delta de A menos delta de B. ¿Ya? O sea que simplemente en el ejercicio hubieras invertido el orden de los términos y además cambiado el signo. Ya, ese es un poco digamos, la explicación. A ver, voy a regresar al ejercicio para ver dónde hubiéramos hecho eso. ¿Dónde está? Acá está. Claro, acá, ¿no? O sea que aquí nosotros hemos aplicado, por ejemplo, delta de C con respecto a E, ¿no? Pero podríamos haber hecho la cuestión al revés. Por ejemplo, hubiéramos hecho delta de E con respecto a C. Y la ecuación habría sido delta de E menos delta de C, ¿ya? Y simplemente todo lo que calculabas por aquí tendría que haber cambiado de signo, porque esto sería el valor negativo de delta de C con respecto a E. O sea que si inviertes el orden de estos términos, acá también tendrías que invertir el signo. Da lo mismo. Al final llegas a la misma solución. Eso es lo que quiero decir. Ok, gracias, profe. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? ¿Estamos claros o más o menos claros? Si estamos más o menos claros, es un éxito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que después ustedes tienen que hacer más ejercicios para que se ponga absolutamente claro todo este procedimiento de la fórmula de la pelea. ¿Preguntas? Bueno, van a haber preguntas y vamos a tener oportunidad de absorberlas la próxima clase. Así que les voy a dejar algunos ejercicios propuestos, ¿ya? Para que ustedes me puedan mostrar su solución al inicio de la próxima clase. ¿Ya? Recuerden que los voy a llamar. A ver, unos ejercicios propuestos que ya están colgados en Paideia en esta presentación es el siguiente. Miren, un problema de una columna que está sostenido por un cable, ¿no? Y sobre la columna estamos tirando con una fuerza P. El cable BC tiene 4 milímetros de diámetro, o sea que es de sección circular. Está hecho de acero con módulo de 200 gigapascales. Si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe exceder de 190 megapascales y que la elongación del cable no debe sobrepasar 6 milímetros, encuentre la carga máxima P que puede aplicarse como se muestra en la figura. ¿Ya? ¿Cuál de las dos condiciones determinará la fuerza axial máxima? Seguramente habrá un valor mínimo ahí, y eso es el que tendremos que elegir. Entonces hay que pensar un poco en las cosas que hemos aprendido, ¿no? El valor del esfuerzo admisible, que ahí dice 190 megapascales, que no sobrepase esa magnitud, y la elongación, ¿ya? Entonces, aquí hay una teoría que necesito que revisemos, que se conoce como la teoría de desplazamientos pequeños. Entonces, se entiende que aquí este cable se va a desplazar debido a la fuerza axial que existe en tracción, y lo va a hacer en dirección axial, ¿no? Se va a elongar esta cantidad. Pero al mismo tiempo esta barrita va, como es una barra rígida, también va a girar el punto B, en realidad como que describiendo un arco de circunferencia, ¿no? Algo así, ¿sí? Pero en la teoría de desplazamientos pequeños me dicen que esta barrita se desplaza perpendicularmente a su extremo. Entonces, si el punto B de la barra se puede desplazar, en realidad como un arco de círculo, pero para hacerlo simple, en desplazamientos pequeños se está desplazando perpendicularmente a su extremo. Y si esta cable se está desplazando en dirección axial, al final los dos tienen que permanecer juntos, este punto con este punto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues considerar un punto donde ambos se intersecten, trazando perpendiculares entre sí, ¿no?
Entonces, obviamente aquí, si yo trazo una perpendicular, este va a ser la ubicación final, ¿no? El punto B termina en este punto B'. Entonces, hay que estudiar este triángulo rectángulo. La elongación que tienen en este cateto es la elongación de la barra BC, y esta deformación transversal es simplemente una deformación debido al efecto de cuerpo rígido, ¿ya? Pero esto de aquí ya lo conocen, y con eso podríamos encontrar cuánto es la fuerza axial. Este triangulito hay que llevarlo como una idea base. Igual les doy la respuesta para que ustedes verifiquen sus resultados. Este ejercicio es interesante, hay que hacerlo. Ya, ahí está, miren, justamente un poco la explicación. Esto era este es un problema propuesto, pero no les voy a mostrar la solución. Estaba por mostrarles la solución. Ya, otro ejercicio. Ajá, no, está la idea nada más, ya. Bien, entonces el otro ejercicio que también quiero proponerles es este. ¿Ya? Este también está interesante, miren. Problema propuesto 2. Las dos porciones de la varilla ABC están hechas de un aluminio para el cual el módulo de elasticidad es 70 gigapascales. Se sabe que la magnitud de la carga P es de 4 kilonewtons. Se encuentre primero el valor de Q para que la deflexión en A sea 0. Esto es parecido al de la torre que hemos visto, ¿no? Y también encuentre la deflexión correspondiente al punto B. ¿Ya? Esto es una copia del ejercicio que hemos resuelto en clase hoy día, ¿no? Sino que con otros datos y otras variables. En este caso, P y Q y otros valores de deflexiones. Así que apliquen la teoría de desplazamientos relativos. Y creo que hay uno más, ya para que se vayan contentos este fin de semana y tengamos ejercicios que resolver. A ver, esto se parece al anterior, ¿no? Pero acá dice que la varilla ABC está hecha igual de un aluminio de 70 gigapascales. Si se sabe que la magnitud de P es 6 kilonewtons y Q 42 kilonewtons, determine la deflexión del punto A y del punto B. ¿Sí? El ejercicio anterior pedía calcular el valor de Q. Aquí solamente está pidiendo deflexiones. Igual, señores, les dejo ahí las respuestas para que cotejen con lo que ustedes están por resolver. ¿Ya? Entonces, con esto concluyo la clase de hoy y pues siempre dejándolos con un pensamiento, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Que fue en algún momento pues enunciado por este superatleta, ¿no? Que seguro lo deben reconocer. Él decía esto: puedo aceptar el fracaso, porque todos fracasan en algo, pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo, ¿no? Eso sería peor que fracasar, no haberlo intentado. Apliquen esa teoría con los ejercicios que les estoy dejando, ¿ya? Es un consejo de este superdeportista llamado Michael Jordan, considerado como el mejor basquetbolista del mundo, ¿no? De la historia, podríamos decir. De hecho, en Netflix hay una serie, ¿no? Muy buena, que se llama El Último Baile, ¿no? Donde se ve toda la trayectoria de Michael Jordan, que les recomiendo, ¿no? Que lo vean, porque es motivadora y sobre todo inspiradora. ¿Ya? Entonces, habrá muchos ejercicios en RESIS que no les va a salir, los van a frustrar, porque seguramente no hemos asimilado bien la teoría, pero en el intento sé que vamos a lograr mucho. En el intento de resolverlo, resuelvan de 5 maneras, de 10 maneras el problema, y en ese intento, así todas las respuestas sean incorrectas, van a aprender algo, ¿ya? Por lo menos van a aprender a cuáles son los caminos incorrectos, los que no deberían repetir en otros problemas. Bien, chicos, los dejo con esa idea, y con eso terminamos la clase de hoy, cuyo video después lo colgaré tranquilamente en Paideia.